Eduardo Sacheri, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, un placer. Un placer encontrarte, conocerte. Autor de La noche de la usina, es tu último libro, Sí. Salió por Alfaguara, pero antes de una buena cantidad de obras, La pregunta de sus ojos, la película sobre la cual se basó el film de Campanella, Papeles en el viento, Ser feliz era esto, título que me sugiere casi una pregunta y la vamos a ver después. Y un autor concentrado en el fútbol durante buena parte de tu tiempo. No sé si ahora es mucho, pero has escrito mucho sobre fútbol. Sí, es cierto. ¿Y qué te seduce, qué te interesa de la escena futbolística ya como autor? Me gusta el modo en que nos desnudamos con el juego. Creo que con cualquier juego. Pero como el fútbol está tan ligado con nuestra identidad, con nuestro modo de ser, con nuestro modo de recordar, con nuestra manera de relacionarlos, bueno, tenemos el fútbol. Y me gusta esto de cómo el fútbol te quita las máscaras. Me parece que por urbanidad, por educación, por movernos como civilizados, tendemos a cuidarnos, a mostrar nuestra mejor imagen, a reprimir nuestros impulsos más básicos y nuestras monstruosidades. Me parece que el fútbol te desnuda, para bien y para mal. Y en ese sentido me parece que es muy fértil para una mirada literaria. ¿Y inscribís tu obra en la genealogía de Galeano, Soriano, Fontana Rosa? ¿Te sentís cómodo en ese espacio? Mira, son todos autores que he disfrutado leer. Ahora, yo suelo hacer una distinción entre quienes he disfrutado leer y cerca de quién me puedo sentir estilísticamente o temáticamente, porque esa segunda parte es una nebulosa para mí. Creo que no soy quien para establecer una filiación. Si tuviera de todas maneras que buscarlo, creo que me siento un poco más cerca de Soriano, pobre Soriano, ¿no? Por este tipo que se cuelga de su prestigio, pero en el sentido de, suponete, Fontana Rosa tenía una cosa festiva, burlona, humorística siempre, claro. Que yo muy de vez en cuando recorro. Y creo que eso es muy de la estirpe de Fontana Rosa. Y yo no lo tengo. Y suponete, Galeano y el fútbol, lo suyo son estampas cortitas, apenas como postales fugaces. El fútbol hacia la sombra, por ejemplo. Cómo está construido el libro. Que estructuralmente no tiene nada que ver con lo que hago yo. Por eso te digo, en cambio, tal vez hay como una línea en las novelas de Soriano o en algunos cuentos futboleros de Soriano donde tal vez haya un parentesco un poco más cercano. ¿El fútbol es tu padre? ¿El fútbol es tu padre? En buena medida sí, porque, digamos, mi padre murió cuando yo era muy chico, tenía 10 años. ¿Qué llegué a compartir yo con mi papá? Digo, porque de esos 10 años, de los primeros 4 no me acuerdo, y el último año y medio, 2, estuvo muy enfermo. ¿Qué fue lo que realmente llegué a tener? El fútbol. El fútbol que jugamos, Independiente como club de nuestros amores, y eso permanece y es ¿cómo decirte? Como un salvavidas perpetuo, que va más allá de que pasen años y años de su muerte. Pese a esa brevedad en la convivencia, pese a esos pocos años, dijiste alguna vez que tu padre te contó el mundo. Sí, porque a lo mejor no era tan habitual en los años 70 tener un padre tan presente, tan dispuesto, tan compañero de vamos a mirar una demolición o vamos acá a 3 cuadras a ver los trenes. Y sobre todo lo que me quedó, comparándolo después con otros padres o con otros adultos, fue esa paciencia blindada para mis preguntas, mis curiosidades y mis interrogaciones. Yo creo que si algo pesco de la realidad que tengo alrededor es precisamente por esa empatía inicial que yo encontré, no solo en mi viejo, también en mi vieja, también en mi abuela. Digo, un mundo adulto muy permeable a mis interrogaciones. Que en general, creo, y es parte de la pregunta, están asociadas a cierta mirada ligeramente melancólica y hurgan un poquito en las heridas, en el dolor.
¿Hay algún ¿Tiene algún sentido de reparación la literatura? ¿Tu literatura en todo caso? Mira, es posible, sin duda para mí mismo, en el sentido, ¿yo para qué escribo? Para lo mismo que leo. Ajá. En el sentido de, ¿qué me da a mí la lectura? ¿Qué me dio toda la vida? Una suerte de reparación, de enderezamiento, de apaciguamiento de ciertas angustias y ciertos dolores. Y escribir para mí es lo mismo. Entonces, evidentemente se contagiará algo de lo que yo vivo mientras escribo a lo que sucede en los libros que escribo. Me pasará algo de eso. Para mí, escribir es conectarme con lo más profundo de mi vida, sacarlo afuera, aunque cueste y aunque duela, pero mientras lo trabajo, fugazmente mejorarlo. Y digo fugazmente porque creo que la esencia de la vida es muy trágica. Y bueno, si vos detectás melancolía, bueno, estamos vivos y nos vamos a morir. Y todo lo que amamos se va a morir también. ¿Te queda otra opción que la tristeza y la melancolía? Ahora, es una visión claramente romántica, ¿no? El dolor como fuente de creación. ¿No hay nada más allá? ¿Solo en el dolor se crea? Yo creo que también se crea en la esperanza, en el deseo. Lo que pasa es que el dolor y el deseo están muy vinculados. Yo creo que el deseo es el enorme motor que mueve nuestra vida. Lo que pasa es que el dolor es un combustible importante. A lo mejor, tal vez no es bueno crear en medio del dolor, pero creo que el recuerdo del dolor, la memoria del dolor, sí es un abono extremadamente fértil para crear lo que sea. Literatura, me parece, o cualquier otra cosa. Te cito. Escribiste alguna vez o dijiste, y alguien escribió, nuestras vidas tienen mucho más de fracasos que de efímeros triunfos. La literatura sirve para mirar más de cerca nuestras vidas, ver qué hay de bueno en ellas, para tratar de descansar en esos lugares de plenitud. ¿Podés visualizar esos lugares de plenitud en tu vida personal? Sí. ¿Qué hay allí? Instantes, sobre todo vínculos, sobre todo momentos con esos vínculos. Hablábamos de mi viejo, o de mi vieja, o de mi mujer, o de mis hijos, o de mis amigos. Yo creo que hay circunstancias, escenas, momentos donde te sentís bien, donde no necesitas, hablando del deseo, no necesitas nada más que lo que ya tenés. Yo creo que la felicidad es eso, esa ausencia momentánea de deseo, pero no por un nirvana extraño, sino por sentirte en plenitud. Que creo que esa plenitud la obtenés no cuando ganás mucho dinero o cuando te subís a un auto que vayas a ver qué, sino cuando te matás de la risa con alguien a quien vos querés, o cuando tu equipo de fútbol ganó y vos estás ahí tirado en un escalón de la tribuna sin nada más que hacer y no te vas porque estás feliz. Bueno, para mí la felicidad es eso. ¿Y cómo funcionó ese juego de espejos con tu padre cuando vos fuiste padre? Bueno, fue extraordinariamente movilizante para mí. De hecho, empecé a escribir ficción en la misma época en la que con mi mujer empezamos a pensar en la posibilidad de ser padres. Para mí era... Un padre múltiple. Un padre múltiple fuiste, ¿no? Bueno, pero un padre muy atribulado de entrada. Un proyecto de padre muy atribulado, sobre todo la figura de mi viejo era extremadamente fuerte, era una sombra que podía ser muy creativa, pero al mismo tiempo ominosa. Digo, tratar de copiar a ese padre o de ser tan bueno como ese padre perdido era muy fuerte para mí. Después la cosa se dio y funcionó, creo. Habría que preguntarle a mis hijos, pero por eso te relaciono. El empezar a escribir también fue una manera de interrogarme y responderme, aunque sea provisoriamente, sobre esa paternidad en ciernes que yo tenía. Y a ver, hagamos un ejercicio. ¿Qué imaginas que tus hijos disfrutan de vos?
No lo sé. Espero que haber sido capaz con ellos de esto que podía ser mi viejo, de saber escuchar, de intentar explicar y sobre todo respetar la hondura de las preocupaciones de cada edad. A veces socialmente me parece que hay una cierta tendencia a menospreciar la hondura de las cosas de la niñez, la hondura de los dolores de la niñez, de los temores de la niñez. Como sos chico, no pasa nada. Ojalá haya sido capaz de brindarle la importancia necesaria a lo que a mis hijos le ha ido pasando en la vida. No sé. Algunos críticos han dicho que hay una tensión en tu obra entre la profundidad de los temas que tratás, la muerte, la soledad, en fin, el destino, y la sencillez del lenguaje. ¿Qué lugar ocupa el oído en un escritor? En la literatura que a mí me gusta leer, mucho. Ajá. Te contesto, digamos, en general yo construyo mi modo de escribir a partir de lo que me gusta leer, inevitablemente. Entonces me gusta que un autor sea capaz de reproducirme las voces de un determinado nivel social, de un determinado lugar, de una determinada época. No me gusta estar siempre escuchando al autor, su propia voz en primera persona. Respeto que hay un montón de autores donde eso está siempre blindado en el sentido de siempre son ellos. Y su preocupación está puesta en otro lado y es respetable, pero no es la literatura que a mí más me entusiasma. Sí me gusta cuando los personajes se hacen sólidos en lo que dicen. O sea, yo los conozco a partir de lo que los leo, de lo que los escucho en el fondo. Intento hacer lo mismo, no sé si sale. Hablaste de los autores que te marcaron o que son fuente de placer. En esa genealogía creo que Cortázar ocupa un lugar importante, central. Sí, porque... El Cortázar cuentista. El Cortázar cuentista, mucho más que el Cortázar novelista. Exclusivamente te diría el Cortázar cuentista, no el Cortázar de Rayuela, por decirte, o de sus novelas en general. Será porque descubrí los cuentos de Cortázar en un momento... 16, 17 años, en ese momento que tu cabeza está fértil en un montón de sentidos y muy flexible, pero al mismo tiempo madura o más o menos madura como para tolerar cierta complejidad o cierto desafío. O sea, yo creo que me recibí de lector adulto con Cortázar. Entonces eso es muy importante para mí. Digamos, para lo de Cortázar es esto de llevarte con su relato a mundos diversos, esta capacidad de atraparte desde el aparente nada o aún desde la sencillez. No sé, los cuentos de ocupaciones raras en Historias de Crónicas y de Famas. Desde el absurdo y desde la nada y con un lenguaje sencillísimo, tipo te arroja a una realidad imposible, pero perfecta. Bueno, eso para mí me marcó definitivamente. ¿Y cómo es el encuentro de un autor cuando ves su obra en el cine? Lo que te ocurrió con La pregunta de sus ojos. Es muy raro. También es interesante, también es estimulante, pero primero es raro. Porque esto de ver en imágenes... Aquello que soñaste. Aquello que soñaste es raro. Te pasa como lector cuando ves una adaptación del libro de otro y la película de otro, y más te pasa con algo tuyo. O sea, no es una decepción, pero sí es una sensación de ajenidad que uno tiene que resolver. Claro, una extranjería. Sí, con la cual, en todo caso, vos te reconciliás después. Y el hecho de trabajar en el guión junto con Campanella o con Taratuto, después en Papeles en el Viento, es una manera de reconciliarte. Pero, ¿ves? Pero es reconciliarte, es volver a acercarte a algo que en principio se te aleja. ¿Qué puente extenderías entre La noche de la usina, tu último libro, y tu obra anterior? Si es que los hay. Imagino que sí. Mira, un puente que para mí es muy evidente es esto de personajes anónimos y cotidianos. Gente de a pie, por llamarla de algún modo. No es que lo intente, me sale así. Digo, mis protagonistas siempre son gente que podría vivir acá a la vuelta.
Y eso creo que recorre todos mis libros. Y con el otro que establecería un vínculo es con La pregunta de sus ojos, porque es el más policial de mis libros anteriores. Policial entre comillas, un policial imperfecto, un policial a la Argentina, por decirlo de algún modo, en el sentido que no es un policial redondito, pero a lo mejor en el caso de La pregunta de sus ojos iba por el lado del crimen, acaba por el lado de un robo, pero creo que es la afiliación más clara que puedo hacer. Hagamos este pequeño ejercicio por último. Si tuvieras que volver a una sola escena de tu infancia, ¿cuál elegirías? Creo que elegiría alguna de vacaciones en familia en Villa Gesell. Un Villa Gesell inhóspito y primigenio de principios de los 70, pero que todo era una aventura. Eso y con mi familia completa. Un placer encontrarte. Gracias por venir. Gracias a vos, Víctor.